Buen día amigos de Perú 21, bienvenidos a Tribuna Electoral, el espacio que inauguramos hoy para que los candidatos a la presidencia expongan sus planes de gobierno y por supuesto respondan las preguntas que Perú 21 tiene para ellos. Vamos a empezar con el candidato del Partido Morado, el señor Julio Guzmán, quien ya está conectado. Señor Guzmán, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Gracias por invitarme a su programa. Bien, señor Guzmán. Vamos, empecemos esta entrevista donde vamos a hablar de temas de salud, economía, reactivación, lucha contra la corrupción. Pero empecemos un poco conociéndolo a usted, ¿verdad? Entonces la primera pregunta que tengo es, ¿qué cualidades tiene Julio Guzmán para ser presidente de la República? Bueno, en primer lugar, resiliente, ¿no? Desde muy chico tuve que tomar decisiones solo, cuando mi papá murió cuando tenía 14 años, y eso me acostumbró a siempre tomar decisiones. Luego, otra cosa muy importante es esta mirada de bosque, ¿no? Y tener siempre una visión. Y eso lo tuve siempre desde niño, pero lo reforcé en mis experiencias en el extranjero, sobre todo en mi trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, en donde tenía que buscar soluciones para la región en general. Eso me permitió ver al Perú dentro de América Latina, pero también en el mundo. Y yo diría que otra característica importante es la capacidad de convocatoria, la capacidad de convencer a gente de calidad, de capacidades de formar un equipo y de sumarse para hacer cosas grandes. Yo creo que esas tres cosas son muy importantes. El no rendirse, siempre salir adelante. Segundo, tener una visión de largo plazo e integral del progreso de las personas. Y lo tercero es la capacidad de convocar a los mejores para poder lograr los cambios, porque los cambios no se logran a través de una persona, sino a través de equipos. Bien, señor Guzmán, pero vamos, muchos candidatos también con los que se ha conversado durante estos meses también dicen más o menos que tienen esas cualidades, pero ¿cuáles son las cualidades diferenciadoras? ¿Qué lo diferencia a usted, por ejemplo, Keiko Fujimori, de George Forsyth? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué lo hace distinto? Bueno, en primer lugar, Carlos, estoy un poco en desacuerdo con tu último comentario, si me permites. Yo no veo a políticos que sean resilientes y que no se rindan. Todo lo contrario, yo no veo a políticos que tengan visión de Perú en absoluto. No pueden ver ni siquiera lo que va a pasar en los próximos 2 años. Y finalmente, los equipos técnicos de los partidos, en verdad, no están muy bien formados. No, los candidatos presidenciales, la buena mayoría de ellos, no ha convocado a grandes números de personas para poder cambiar el país. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia. Pero ¿qué me diferencia a mí o al Partido Morado del Fujimorismo? Está claro. Nosotros somos demócratas, en primer lugar. No estamos involucrados en la corrupción y más bien luchamos contra la corrupción. Y no somos populistas, es decir, no le mentimos a la gente. En el caso de la señora Fujimori, estos 2 últimos días ha dicho una mentira con relación a la participación del sector privado en la vacunación. La participación que ella propone del sector privado no es posible. Vale, En primer lugar, ya vamos a ir a esos puntos específicos de las vacunas, etcétera. Vamos a otro luego, tema. bueno, eso con la señora Fujimori. Con el señor Lescano, la diferencia es que nosotros no estamos diciendo cosas que no se pueden hacer o no somos populistas, como su propuesta de desglobalizar al Perú. Con relación a otros candidatos, con el señor Forsyth, que me parece una buena persona y que tiene buenas intenciones, pero me parece que le falta todavía para poder dirigir un país y sobre todo también para convocar equipos técnicos que son los que necesitamos ahora. Y con relación a la izquierda, a la señora Mendoza, yo diría que nos diferencia que nosotros tenemos soluciones del siglo XXI, cosas que creemos que funcionan y además en donde nuestra indignación no hace que perdamos el control sobre soluciones que no están ideologizadas. Eso es una diferencia nuestra con relación a los demás. Hemos visto que el Partido Morado estos últimos días está lanzando spots publicitarios, ¿verdad? Propaganda, apelando al centro. Vamos, al centrismo político. ¿Cuál cree usted o cómo se define en nuestro país, cómo se define en el Perú a una posición de centro? ¿Qué define un peruano de centro, según usted? Creer en la cancha plana, creer en que todos los peruanos
debemos de ser tratados de la misma forma, con los mismos derechos, oportunidades y responsabilidades. Así de simple, algo que no se ha cumplido en nuestra historia republicana. Solo eso, oportunidades por igual para todos. Eso es lo que define para usted el centrismo político en el Perú. Nuevamente, es cancha plana para todos y significa eso, no solo oportunidades, como lo ha mencionado usted, sino también derechos y responsabilidades. ¿Qué supone eso, por ejemplo? Eso supone de que todos seamos una comunidad de ciudadanos y que la verdad es que el Estado debe de servir a todos, a la pequeña inversión, a la mediana y también a la grande, en apoyar a la gente que vive en la capital y sobre todo en las regiones, hacer que nuestra diversidad cultural sea aceptada, incorporada, decirle a todos los peruanos que lo más importante es defender los derechos de todo en un pluralismo democrático. Eso significa ser un republicano de centro, que es algo muy diferente de la propuesta de derecha y de la propuesta de izquierda. La propuesta de derecha cree solo en las libertades del individuo. La izquierda cree en la lucha de clases. Nosotros no creemos ni en lo uno ni en lo otro. Creemos en que los peruanos debemos de ser una comunidad de ciudadanos en las mismas condiciones. Y con relación al mercado, nosotros creemos en el mercado como la fuente más importante de riqueza, pero que no actúa de forma ni por magia. Y por lo tanto el Estado tiene que corregir sus fallas para que justamente sea libre. A diferencia de la derecha, que cree que el mercado no hay que tocarlo porque la mano invisible va a solucionar todos los problemas. Y a diferencia de la izquierda, que no cree en la intervención del mercado, del Estado en el mercado, sino que más bien se quiere apropiar del mercado y ser uno de los actores más importantes productivos en el mercado, lo cual nosotros no estamos de acuerdo. ¿Y quiénes en esta campaña actual, señor Guzmán, representan los extremos? ¿Quién está en la extrema izquierda y en la extrema derecha en esta campaña? Yo creo que en la extrema derecha hay un grupo de peruanos minoritarios que quisieran que el Perú no fuera el Perú y que quisieran de que cuando hay un conflicto social se enviara a las Fuerzas Armadas y que fusilara pues a todo el mundo. ¿Y qué por otro lado es ese? tenemos, bueno, hay varios, ¿no? Varios ultraconservadores. Y por otro lado tenemos al extremo izquierdo que tampoco quisiera que el Perú sea como es y quieren volver 500 años atrás para construir una nueva nación. Los morados de centro creemos que hay un 80% de peruanos que estamos en el medio y que creemos que los dos extremos están completamente confundidos y lo único que queremos es salir adelante. Lo único que quiere ese 80% que está en el medio es que sus familias estén bien. Ellos no están ideologizados, sino simplemente quieren tener educación, quieren tener un empleo decente, quieren estar bien de salud y solo quieren salir adelante y ser felices. Entonces, para esa gente es nuestro mensaje. Para ellos está dirigido nuestro mensaje. Acá no hay espacio para odios. Acá no hay espacios para enfrentamientos y extremismos. El día de hoy, lo único que tenemos que hacer es darle a la gente las herramientas para que salga adelante, porque la gente no ha salido adelante gracias al Estado, sino a pesar del Estado. El Estado está presente para ponernos obstáculos y está ausente para darnos oportunidades. Entonces, así de simple, por eso que el Partido Morado, su prioridad número uno es la inversión en las personas, es la inversión en el talento de las personas para que salgan solas adelante. Vale. Señor Guzmán, antes de pasar ya al primer tema de salud, quiero preguntarle, ¿y quién está invirtiendo en la campaña presidencial del Partido Morado? ¿Quiénes son sus principales aportantes? Bueno, en realidad hay dos fuentes, ¿no? La primera es pública. Los partidos políticos que tenemos, digamos, alguna representación en el Congreso reciben recursos del Tesoro para que los partidos puedan operar. Y la segunda fuente es privada. Según la ley, las empresas no pueden aportar, sino solo las personas naturales. Y todos esos registros, tanto de los públicos como de los privados, tienen una normativa de contabilidad y de reporte. Y en todas ellas estamos cumpliendo, tanto en los recursos públicos, que son mensuales, como en los recursos privados, que es el reporte contable que se tiene que entregar después de las elecciones. ¿Y usted le podría dar en estos momentos a las personas que están siguiendo esta entrevista dos nombres de sus principales o de las personas que están aportando en su campaña? Creo que lo mejor es que no solo conozcan dos nombres, sino que conozcan todos. Y esos nombres los van a conocer muy pronto. No solo de dos, como digo, sino de todos los que han aportado para nuestra campaña. Pero me imagino que como en toda campaña siempre hay un principal aportante. No es así. Estas condiciones de pandemia
y obviamente las nuevas restricciones legales en términos de los aportantes ha hecho que más bien haya una gran fragmentación de Ujú. aportantes. Es una situación completamente diferente de las elecciones del 2016 y las anteriores. Vale, listo. Pasemos al tema de salud, entonces, señor Guzmán. Tema de salud y pandemia. Dígame 3 acciones estratégicas que usted tomaría llegado a Palacio de Gobierno para contener el COVID-19. Lo primero que hay que hacer es vacunar a todos. Si vacunamos a todas las personas, no solo vamos a tener calma y tranquilidad y certidumbre, sino también que los negocios van a poder abrir y vamos a poder llegar a una situación de normalidad en pandemia. Entonces, y la vacunación tiene que ser lo más inmediata posible. Nosotros hemos propuesto vacunar a toda la población adulta hasta el 31 de diciembre y vamos a hacer para ello varios cambios. Lo primero que hemos dicho, vamos a crear un SAR de las vacunas que tenga autoridad vinculante y que tenga rango ministerial, algo que el día de hoy no existe. Por eso hay descoordinaciones y también se pierde tiempo en las decisiones. Lo segundo es crear una comisión de científicos que asesoren permanentemente al presidente de la República, no solo en el proceso de vacunación, sino también cómo vamos a enfrentar a las variantes que ya están llegando. Tercero, tenemos que identificar los lugares donde se va a vacunar y para eso vamos a descansar en los centros de salud, que son casi 1.600 a nivel nacional, que tienen infraestructura, pero no tienen equipos ni tampoco personal para que vacunen. ¿Dónde vamos a conseguir la gente? El proceso lo va a liderar las enfermeras y los enfermeros, pero también vamos a convocar a los estudiantes de los 2 últimos ciclos de las carreras afines de enfermería, medicina, odontología, etcétera. Hemos calculado que son cerca de 15.000. Entonces, así le podemos dar un ingreso a los jóvenes y también que nos ayuden en el proceso de vacunación. Y finalmente, la parte comunicacional, Oscar. Según las encuestas, cerca del 40% de peruanos aún no creen en la vacuna. Y eso es un problema nacional, porque si es que no se vacunan, no vamos a poder resolver la pandemia a nivel global. Necesitamos convencerlos, que es lo mejor para ellos y para sus seres queridos. Entonces, toda esa planificación ya la hemos hecho desde hace algunos meses para garantizarlo. Lo segundo que tenemos que hacer en salud, Oscar, es asegurar el oxígeno. Y eso requiere 2 acciones principalmente. Reducir las trabas burocráticas para que se pueda importar el oxígeno y permitir que empresas privadas entren en el mercado del oxígeno. Y lo segundo, tenemos que centralizar las compras. Hoy día hay una entidad que se llama el Cenares y que centraliza las compras en todos esos insumos, pero lamentablemente se tarda mucho porque tiene que esperar los pedidos de las 25 regiones. Necesitamos dar una normativa de emergencia en donde haya una compra centralizada para que el oxígeno llegue más rápido a la gente. Y lo tercero es la integración de los sistemas de salud. El gran drama y por qué se cae a pedazos el sistema de salud es porque no tenemos un enfoque preventivo. Es decir, que concentramos todos nuestros esfuerzos en curar a la gente, pero no en prevenir que no se enfermen. Y eso requiere entonces, primero, priorizar el primer nivel de atención, que son las postas médicas, para que la gente, en lugar de ir a los hospitales, vaya a los centros de salud que están más cerca de su casa, lo cual va a ser obviamente facilitado por la integración del sistema, es decir, integrar el MINSA, el Ministerio de Salud, con eSalud y también con el SIS. Ese proceso tiene que ser progresivo, no se puede integrar entidades de un año al otro y se tiene que comenzar, por ejemplo, primero por los protocolos, después por las bases de datos y la información, después hay que homogenizar cómo se les paga a los funcionarios y sus condiciones de trabajo y así después de años se va a poder tener una integración definitiva. Claro, señor Guzmán, usted promete, bueno, dice que su objetivo es llegar a vacunar al 100% de la población adulta a fin de año, ¿verdad? ¿Usted cree que puede llegar a este objetivo, puede llegar a cumplir esta meta sin el apoyo del sector privado que, por otro lado, también está pidiendo o alegando un derecho de que ellos puedan importar las vacunas? Ojo, si es que los laboratorios lo permiten. ¿Usted cree que puede hacer esta vacunación al 100% sin el apoyo de la empresa privada? Yo creo en el sector privado. Es más, creo que el Estado debería de promover de forma decisiva a la inversión privada, que el privado es el que mueve la economía nacional, tanto el privado pequeño como el privado grande. Pero debo de ser muy claro, en el proceso de vacunación, este no es el momento para que el sector privado intervenga. Y lo quiero explicar de una forma muy clara. La ciencia nos dice que la forma de acabar con las pandemias es cuando uno tiene un orden de vacunación. Y en ese orden, los primeros que tienen que ser vacunados
son los que están más expuestos al riesgo y los que son más vulnerables y los que generan que este proceso de pandemia no termine. Y después a las poblaciones que están menos expuestas. Si no se sigue este orden, según la ciencia, no vamos a acabar con la pandemia. Por lo tanto, si es que el sector privado ingresa a vacunar a la gente, se viola este proceso. Pero Las ¿por vacunas, qué se además, violaría si, por ejemplo, una empresa, una gran empresa o un grupo empresarial dice, oye, quiero las vacunas para vacunar a mi gente y quizá a los familiares directos de mis colaboradores? ¿En qué se viciaría? justamente, justamente, Oscar, por el mismo argumento que estoy ofreciendo, que es ese. Yo comprendo que las empresas quisieran vacunar a sus empleados para trabajar de una forma más tranquila. ¿No? Y para Yo lo ayudar al entiendo. Estado también, ¿no? Sí, pero si es que eso se hace, nuevamente, se Ujú. rompe el orden. Y si se rompe el orden, no vamos a terminar de vacunar a todos y no vamos a poder acabar con la pandemia. Eso es lo que dice la ciencia. Y hay otro elemento también, Oscar, que es la justicia social. El proceso tiene que ser liderado por el Estado porque las vacunas es un bien público y tiene que ser gratuito y tiene que comenzar por los más vulnerables. Entonces, hay acá precisiones de tipo de orden, de justicia, de ética y también de ciencia. Si queremos acabar con la pandemia, tenemos que seguir lo que nos dice la ciencia. Cuando el proceso esté avanzado y cuando el Estado tenga ya la seguridad de tener en control el proceso, los privados van a ser bienvenidos y obviamente Ujú. van a poder participar. Si un Los laboratorio, privados pueden... señor Perdón, Guzmán, sí, si adelante. usted asume la presidencia, en el hipotético caso, y un laboratorio le dice, oiga, presidente, nosotros también podemos venderle a las vacunas a las empresas privadas, ¿usted qué haría? ¿Qué le diría? Que eso no es posible, porque el día de hoy las empresas, las farmacéuticas que están produciendo las vacunas solo están dialogando, negociando y vendiendo las vacunas a Estamos hablando a estados. julio, a 28 de julio. Si un laboratorio le dice, oiga, señor presidente, podemos también abastecer a las empresas privadas. Oscar, eso es muy poco probable porque el protocolo internacional es que las farmacéuticas solo negocien con los estados. ¿Y cuál es la explicación? Muy sencilla, porque las vacunas es un bien público y la ciencia dice que son los estados los que tienen que liderar esto por este orden el que he explicado. Entonces, lo que la señora Fujimori está diciendo no es cierto. Está mintiendo a la gente porque no se va a poder hacer ni lo uno de comprar vacunas a través de los privados, ni lo otro de vacunar a través de las farmacias en este momento. Cuando se sienta y cuando sea presidente y cuando sienta que ya tengo el control y que la gente de Ujú. más expuesta y la más vulnerable está vacunada, entonces se pensará seriamente en la posibilidad que los privados entren. Por supuesto que sí, pero en este momento no. Ahora tenemos que pensar en todos los peruanos y no vacunar a unos pocos a costa de que no se vacunen la mayoría. Además, Oscar, hay otro riesgo y son los mercados negros. Si es que los privados entran, lo más probable es que se generen mercados negros y en un país como el Perú eso es bastante predecible. Ya nos pasó mira, nos ha pasado ya con las clínicas en la primera ola, los abusos que hubieran de las clínicas privadas. El sentido común te decía, utiliza las clínicas privadas. Bueno, ¿y qué pasó en realidad? Abusaron de la gente. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso. No podemos permitir que en este proceso hayan privilegios, hayan injusticias y que la gente siga frustrada y molesta con justa razón. Bueno, hubo injusticias también de lo que vimos, ¿no? Las vacunas VIP, caramba, que fue un duro golpe desde funcionarios del Estado que tenían, ¿no?, las vacunas ahí y decidieron vacunar a su familia. Vamos, para avanzar, señor Guzmán. Entonces, ¿cómo califica la gestión del actual gobierno, del gobierno del presidente Sagasti, con respecto a la pandemia? ¿Cómo la califica usted? Me parece que están haciendo los máximos esfuerzos en una situación tan complicada, ¿no? Porque tenemos un país con una pandemia, con una crisis económica, con un periodo de transición corto, con una mayoría en el Congreso que le hace la vida imposible al Ejecutivo. Entonces, en esas circunstancias, yo quiero reconocer que se han hecho avances importantes. Hace 2 meses, Oscar, el país no tenía una vacuna. El día de hoy tenemos aseguradas 70 millones de vacunas. A la fecha,
más de 160,000 peruanos se han vacunado en menos de 2 semanas. Y además, según The Economist, que es, tú sabes, es una revista pues la más famosa en el mundo, dice que el Perú tiene las perspectivas de vacunar a su población más altas en toda la región. Entonces yo creo que esas son cosas que no son menores. Y comparado con la velocidad de vacunación en países vecinos como Colombia, Ecuador, Brasil, la vacunación acá en el Perú está ocurriendo de una forma más rápida. Entonces, yo creo que eso nos da esperanza y no tenemos que ser mezquinos y comprender que la situación actual es muy difícil y muy compleja. Ahora, ¿qué es lo que yo le recomendaría al gobierno actual para hacer las cosas mejor? Varias cosas, ¿no? Primero, que informe sobre los cronogramas de vacunación, cómo se está avanzando. La población quiere estar enterada de cómo estamos avanzando. Claro. También los esfuerzos para conseguir oxígeno. Eso también es importante que la población sepa cuáles son los esfuerzos que se están haciendo. También la investigación de los vacunados. Eso nos ha causado cólera, nos ha causado ira, y todos queremos saber la verdad, porque yo creo que esto es simplemente la punta del iceberg, de la lista que ya ha sido pública. Mi impresión es que hay muchos más involucrados, queremos saber todos la verdad. Bien, señor Guzmán, vayamos al tema económico, reactivación económica. ¿Qué hará en su gobierno, en un posible gobierno suyo, para reactivar la economía del país? La reactivación es diferente que la generación inmediata de empleo. Son dos políticas diferentes. Ahorita la prioridad es generar empleo para la gente. Es que tenga capacidad de consumo. Y para eso tenemos que tener ideas que den empleo rápida y que sean creativas. El Partido Morado está proponiendo un programa de trabajo temporal masivo, en donde a las zonas más vulnerables se les pague un sueldo a los padres, a las madres, para que trabajen en el mantenimiento de la infraestructura de sus propios barrios, como por ejemplo veredas, como por ejemplo centros comunales para las ollas comunes, como por ejemplo muros de contención, escaleras. Entonces uno le paga sueldo, mejora la infraestructura del barrio y reactivas negocios pequeños. Lo segundo es un programa de compras estatales, Compras Mi Perú. Vamos a declarar en emergencia la economía nacional, y eso nos va a permitir que el Estado en un periodo de 6 meses o un año solo le compre ciertos insumos a las pequeñas empresas nacionales. Por ejemplo, calzado. Yo estoy acá en el norte y la industria del calzado, que ha tenido un potencial enorme, está casi destruida. Este tipo de programas crearía empleo inmediato, por ejemplo, en la zona norte del país. Los uniformes es otro que va a activar la actividad en Gamarra, por ejemplo, ¿no? Otra propuesta que tenemos es Mi Colegio Seguro. ¿Qué pasa? Para el próximo año necesitamos alistar los colegios para adecuarlos al aislamiento, porque va a haber un componente presencial el próximo año. Entonces, desde ahorita tenemos que hacerle mantenimiento y ajustar todos los colegios a nivel nacional. Eso le va a dar trabajo a los gafiteros, a los electricistas, a las personas que trabajan en limpieza, a los padres de familia. Entonces, y eso va a reactivar el empleo así. Otra cosa, el bono agrícola, para financiar en parte las campañas de los pequeños productores. También vamos a flexibilizar Reactiva. Oscar, uno de los problemas de Reactiva, que es una muy buena idea, es que los pequeños negocios formales, restaurantes, panaderías, peluquerías, no pueden acceder, a pesar de ser formales. Tenemos que reducir los requisitos para que puedan tener capital de trabajo. También estamos lanzando o vamos a flexibilizar el Fondo Empresarial Agrario, que es un fondo que se ha creado para darle capital a los pequeños agricultores, pero los requisitos hacen que menos del 10% de los productores puedan acceder. Vale, señor Guzmán, me parece genial todos los programas que usted está diciendo, pero vamos, todo ese dinero, ¿de dónde sale? Del Estado. ¿Y el Estado cómo percibe ingresos? A través del pago de impuestos. Y por supuesto de lo que tributan grandes empresas, porque obviamente las empresas más grandes son las que tributan más al país. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo va a reactivar esa economía para que luego pueda hacer estos programas que usted dice que me parecen bien, ¿no? Generar empleo, pero ¿de dónde va a salir ese dinero para pagarle a toda esta gente? Oscar, tú has dado en un punto muy importante y tienes toda la razón. Uno no puede solo proponer sin tener también ideas para cómo vas a ordenar las cuentas fiscales. Y para eso el partido tiene propuestas muy claras. Por ejemplo, por el lado de los ingresos, vamos a hacer varias cosas. Primero, vamos a hacer una reforma tributaria.
que sea mucho más simple, más justa y más fácil de recaudar los impuestos. En segundo lugar, vamos a racionalizar las exoneraciones. Hemos calculado que las exoneraciones alcanzan hasta el 2% del Producto Bruto Interno. Hay algunos ejemplos. Las exoneraciones para las universidades las vamos a eliminar y vamos a mantener algunas exoneraciones que sí son productivas, como por ejemplo las de la ciencia y la tecnología. Y finalmente vamos a darle autonomía total a la SUNAT. La idea es que la SUNAT no tenga ningún tipo de injerencia política, que su personal sea cada vez más profesionalizado y que tengan una carrera bien definida, con sueldos competitivos, y sobre todo que se convierta en una entidad que genere riqueza y no sea un mero recaudador. Acá la autonomía de la SUNAT es algo muy parecido con lo que tiene hoy día la OMPE o la RENIEC, por ejemplo. Eso por un lado. Y por el lado de los gastos, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a revisar, vamos a reestructurar el presupuesto de la nación, encontrando programas que se sobreponen, que no tienen resultados, etcétera. Un ejemplo de eso es lo que yo he dicho varias veces. Cuando yo era viceministro, encontramos que había 30 programas de desarrollo productivo en 5 distintos ministerios. Hasta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenía un programa de desarrollo productivo. Cuando sumamos todos esos programas, Oscar, sumaban 1.000 millones de soles. Imagínate todo ese dinero que se puede ahorrar para gastarlo en otras cosas. Que es lo que se Y lo conoce como la segundo, burocracia en el Estado, ¿no? Por gente que está en diversos programas y bueno, que al final no tienen un mayor resultado para el país. Dos preguntas sí, eso, concretas en economía, señor Guzmán. sí, claro. ¿Usted tiene pensado, el gobierno morado pondría en marcha los proyectos Tía María y Conga? En primer lugar, nuestra apuesta por la minería es total. La minería debería de continuar siempre y cuando cumpla con las condiciones de respetar el medio ambiente y respetar a las poblaciones locales. Con relación a los dos proyectos en particular, también nos hemos pronunciado. En el caso de Tía María, dado el pésimo manejo que ha habido por parte del Estado durante años y que nos ha dejado en una encrucijada entre la espada y la pared, hemos propuesto la posibilidad de hacer un referéndum en donde la población de la región decida si es que quiere que el proyecto vaya o no. Dado este caso extremo, en donde no ha habido ninguna gestión, enormes irresponsabilidades, tenemos que dejar ahora que la gente decida. Pero todos los proyectos mineros no pueden, pues, estar sujetos a referéndum. Entonces, para eso, el Partido Morado ha propuesto la creación de la Oficina Nacional de Gestión de Conflictos Sociales, en Pero ya donde existe podamos una prevenir. en la PCM. El día de hoy, no, lamentablemente el día de hoy lo que existe es una dirección de gestión de conflictos sociales que tiene 5º nivel de categoría entre todos los funcionarios del Estado. Esta oficina que nosotros proponemos, estamos pensando en que su jefe tenga rango ministerial y que todas las semanas informe a los ministros en Consejo de Ministros sobre el avance de los proyectos en donde existe mayor riesgo de conflictividad. Así los prevenimos, planificamos, y no ocurre como hoy día, Oscar, que tú sabes bien, que los ministros se enteran del bloqueo de carreteras o de conflictos el mismo día. Es una cosa Muchas veces por la increíble. prensa, señor Guzmán. Así es, Oscar. Y Bien, eso creo que lo podemos resolver progresivamente. claro. Vamos, ¿usted ya ha pensado quién podría ser su ministro de Economía? Sí, Oscar. Y te digo, sí lo hemos pensado porque en el partido somos un equipo. Estos temas los veo directamente con Raúl Salazar y sí, efectivamente hace un buen tiempo ya hemos empezado a elaborar una lista no solo de posibles candidatos para que sean ministros de Economía, sino también de las principales entidades que tengan que ver con el manejo del país, como por ejemplo el caso de la Superintendencia de Banca y Seguros, la SUNAT, el Banco de la Nación, el directorio del BCR, al menos lo que compete las propuestas del Ejecutivo. Sí, ya hemos trabajado en eso. Yo no quisiera adelantar nombres. Lo único que te podría decir es que a mí me encantaría que Raúl Salazar fuera el próximo presidente del BCR. Vale. Bien, vayamos al otro tema importante, la lucha contra la corrupción, señor Guzmán. En la página 10 de su plan de gobierno que he leído, dice, la corrupción con sus casos más emblemáticos, Lavajato y los cuellos blancos, ha comprometido a la mayoría de la clase política del país, incluyendo los últimos 5 expresidentes de la República, miembros del Congreso, buena parte de las organizaciones políticas y el empresariado. Y aquí vamos al punto.
El año pasado, el fiscal José Domingo Pérez le abrió a usted una investigación preliminar porque la Fiscalía Lavajato sospecha que Odebrecht le entregó $400.000 para la campaña del 2016. Vamos, señor Guzmán, le ofrezco estos minutos, esta pantalla, para que nos aclare esa situación. ¿Hubo ese ofrecimiento? ¿Recibió usted dinero de Odebrecht? La respuesta es no, y eso es imposible. Porque cuando el señor Marcelo Odebrecht lo meten en prisión, el señor Guzmán no era una figura pública. Así que eso es materialmente imposible. Pero también tengo que decir lo siguiente. Esa denuncia es un meme. Esa denuncia es de un ciudadano que vio una entrevista en Exitosa de un excongresista donde decía eso sobre Julio Guzmán. Eso es un meme. Y la fiscalía, no es que la fiscalía esté convencida de que el señor Guzmán esté involucrado, sino que ha tenido que tramitar ese proceso porque es parte de su mandato y de sus responsabilidades. Claro, le abrió, como tiene que ser, una investigación preliminar. ¿Usted ya fue a declarar? ¿Ya declaró por ese caso? No, todavía no he ido a declarar. Entiendo que han entrevistado, han llamado a declarar a varias personas. Y también hay otra información que le doy, Oscar. Pidieron información sobre el Julio Guzmán al sistema de cuentas estructuradas, esto de toda esta base de datos de todos los involucrados, y el reporte formal que me ha llegado a mí en una carta formal de las autoridades de Brasil es que nadie conoce al señor Julio Armando Guzmán Cáceres y no está incluido en la base de datos. ¿Qué autoridades de Brasil le han mandado a usted esa información? A través de mi abogado. Yo esa información ya la hice pública hace semanas. Y nuevamente, Oscar, esto es un meme. O sea, seamos claros. Esto es un meme que el equipo Lavajato ha tramitado porque es su labor. Y quiero decir otra cosa. Mi absoluto apoyo al equipo especial Lavajato. El señor Vela y el señor Domingo Pérez han hecho un buen trabajo y el Perú le debe mucho y tiene que continuar. Y cuando estén en el gobierno morado los va a respaldar para que continúen. Un último punto en este tema de corrupción. ¿Usted indultaría a Alberto Fujimori por temas humanitarios? Por temas humanitarios es posible siempre y cuando haya un proceso ligado a la ley y donde no hayan reportes obviamente manipulados como hubo en el pasado. Nosotros no vamos a indultar al señor Fujimori. La única excepción sería un caso humanitario, pero con un proceso debido, ajustado a la ley y donde se compruebe efectivamente la situación de salud del exmandatario. Ya para ir cerrando, las 5 últimas preguntas. En su plan de gobierno que he revisado, solo se refiere entre 3 a 4 veces al tema del narcotráfico. Y vamos, el narcotráfico es un gran problema en este país y el Perú lamentablemente está dentro del ranking de los mayores productores de cocaína del mundo. Entonces, en su plan de gobierno no hace mayor referencia, salvo que dice que el ejército va a estar en la primera línea para hacerle frente a este grave problema. Caramba, ¿qué medidas concretas, qué medidas va a tomar más allá de lo que dice su plan de gobierno? Primero, cambiar el enfoque, ¿no? Porque el enfoque tradicional ha sido, por ejemplo, destruir cultivos, afectando a los campesinos que son muchas veces víctimas de esto. El enfoque tiene que ser distinto. La pregunta mía es, ¿por qué se produce tanta cocaína en el Perú si lo que se necesita como insumo no solo es la hoja de coca, sino también todos los insumos químicos? ¿Y cómo ingresan a esos lugares por arte de magia? Se necesitan cientos de camiones al mes para poder producir las toneladas de cocaína que se producen en el Perú. Entonces, acá estamos hablando de dos cosas, Oscar. Corrupción, porque ¿dónde entran todos estos camiones? Uno. Y segundo, un Estado que es tan débil que ni siquiera puede controlar los insumos químicos a nivel nacional. Entonces, la estrategia debería ser diferente. La estrategia debería ser córtalos por donde más le duele. ¿Y dónde más le duele? La provisión de los insumos químicos. Y eso, lamentablemente, no ha sido una prioridad. Se ha trabajado algo, pero no ha sido una prioridad. El enfoque más bien ha sido un enfoque de destruir cultivos de coca, en donde la verdad que con eso no se soluciona el problema de una forma integral. Señor Guzmán, el domingo pasado lo vimos en una entrevista en el Canal 4, en donde apareció con su esposa Michelle.
Y bueno, se habló de este problema que tuvo usted en este departamento, ¿no? Donde se difundieron estas fotografías. Y sus críticos y muchas personas en redes sociales, después de ver de ver la entrevista a su esposa donde habla de esta situación, caramba, han recordado el hecho, y usted se debe acordar muy bien, en el 2006 el señor Alan García sale en Palacio de Gobierno a dar una conferencia al lado de su esposa para aceptar que tuvo un hijo fuera del matrimonio. ¿Era necesario, señor Guzmán, exponer a su esposa a esta situación después de lo que pasó hace unos meses, que, bueno, prácticamente lo hizo a usted quedar mal? Oscar, yo no expuse a mi esposa, ella tomó una decisión y el comentario que acabas de hacer, con mucho respeto, es un comentario recontra machista. Eso, exponer a tu esposa como si la decisión la tomara uno y tiene control sobre una mujer. No, señor, la mujer el día de hoy está empoderada y toma sus decisiones. Eso fue una decisión suya de salir porque le pareció una injusticia todo lo que se está hablando. Por ejemplo, Oscar, de crear esta narrativa absurda de que porque se ve al señor Guzmán salir corriendo, entonces se va a correr de los problemas del país. Esa relación no existe. Correrse es acaso enfrentar la crisis política que tuvimos que terminó con este gobierno de transición y no con una dictadura. Correrse es llamar a la gente para salir a las calles, para defender la democracia, y donde yo puse el pecho saliendo adelante, eso es correrse. Correrse es que cuando pasa lo del incidente, yo me repongo y salgo adelante y me repongo y sigo con el partido y estoy en política y luchándola. Eso es correrse. Correrse es que cuando me excluyen por corrupción, cuando me excluyen el 16 por corrupción y yo salgo adelante construyendo un partido de la nada, eso es correrse. La gente que me ataca y mis adversarios no tiene ninguna autoridad moral y ética para decirme a mí nada. Cuando estas cosas pasaban y yo estaba poniendo el pecho, esta gente se estaba haciendo la pila. Así que a mí no me vengan a decir qué significa ser valiente y qué no significa serlo. No tienen ninguna autoridad. Bien, lo de exponerse yo se lo dije, vamos, porque usted es el candidato y al final el candidato es el que está sentado al lado de su esposa, usted estuvo sentado al lado de su esposa, caramba, y usted es el candidato. Y cualquier gesto, usted sabe muy bien como político que es, que cualquier gesto suma o resta, ¿verdad? Ok, si usted me dice que fue su esposa la que tomó su decisión, bueno, pero usted ha dicho que ese comentario es machista, yo no estoy de acuerdo con usted porque al final usted es el político y usted sabe qué es lo que le conviene o no alrededor de su campaña. Pero bueno, señor Guzmán. Oscar, por si acaso te lo he dicho con mucho cariño, pero te No, quería... y yo también. Y aquí quiero precisamente... Sí, dígame. No, que simplemente quería precisar que en el mundo de hoy, en el siglo XXI, no son los hombres los que toman decisiones sobre lo que sus esposas deberían hacer o no, sino son ellas las que toman sus decisiones como debería ser. Esa era mi precisión. Ah, bueno, no, yo no le he dicho que usted la obligó. Yo simplemente le he dicho que usted permitió que su esposa salga en televisión. Pero ok, el tema a usted le sigue causando molestia porque hoy en redes sociales salió un video en donde una reportera le está preguntando sobre el empleo que usted va a dar y le dice, la reportera le dice a usted, ¿y también le va a dar empleo a los bomberos? Y usted, caramba, reacciona ofuscado y le dice que por cortesía no le debe preguntar eso. ¿Le sigue afectando? ¿Por qué reaccionar así? Sí, es una pregunta, bueno, normal, ¿no? Mira, Oscar, usted en todas mis declaraciones ha podido ver que yo soy una persona calmada, que no me desespero, pero lo que sí yo no puedo tolerar es la falta de respeto. La forma en la que tú me haces las preguntas es una forma muy respetuosa, como muchos periodistas la hacen cuando tocan el tema, pero lo que sí yo no puedo permitir es que se me falte el respeto. Y esa pregunta no fue la primera pregunta de mala leche. Hubieron preguntas anteriores en la misma entrevista que fueron en la misma dirección. Así que es eso. Con relación al incidente, o sea, yo ya lo superé, no solo yo, mi familia y mi esposa también. Es más, nuestra relación está mejor inclusive que antes. Entonces, nosotros ya lo superamos y me parece que eso es lo más importante en el ámbito personal, haber superado, haber construido sobre la base de eso. Y yo ya estoy en otra, o sea, yo estoy en otra frecuencia. A mí, mi frecuencia el día de hoy
es resolver los problemas a los peruanos porque están desesperados, estamos con mucho miedo. Lo del COVID, yo he pasado por eso, sientes que te vas a morir mañana, sientes que no tienes ingresos, que no tienes certidumbre, que tus hijos han dejado de ir al colegio. Entonces, para mí, la verdad es que es mucho más importante estar pensando en estos temas antes que estar recordando, digamos, un incidente personal que en lo personal yo ya lo superé. Muy bien, ¿no? Muy bien, señor Guzmán, que ya lo haya superado, pero vamos, de todas maneras, la forma como reacciona ante la prensa cuando le tocan el tema quedó evidenciado en ese video, pues que lamentablemente no lo deja muy bien parado a usted, ¿no? Pero bueno, pues superado ese tema, la última pregunta que quiero hacerle, porque es importante, porque vamos, hemos visto que en este Congreso y en el anterior, muchos de los problemas que hubo, por ejemplo, en la Comisión de Educación es que se relacionaban algunos temas educativos con la religión. La religión que no permitía que se hagan ciertos avances, etcétera. ¿Usted qué religión profesa, señor Guzmán? Yo soy católico, he sido criado católico y uno de mis más importantes formadores fue el padre Lancier, ¿no? Ujú. Él además me casó en mi primer matrimonio, una gran persona. Y actualmente usted, bueno, no se puede ir en estos momentos, pero usted antes de la pandemia iba a misa, era, vamos, activo católico o no? No practicante, no de ir a misas y todo, pero sí muy espiritual y sobre todo cuando voy a ciertos lugares emblemáticos, trato de aprovechar al máximo para pedir, ¿no? Por ejemplo, ahora he estado en Otusco con Ujú. la Virgen de la Piedra, es un lugar espectacular, les recomiendo a todos ir, la espiritualidad que se siente, la gente, el estado de ánimo de la gente cuando está ahí es muy impresionante. También Ujú. cuando estoy en la catedral, también cuando, por ejemplo, vuelvo de vez en vez al lugar en donde me casé, la iglesia de Fátima, Ujú. son momentos de espiritualidad en donde uno trata de pedir lo mejor, ¿no? En el caso de Otusco, por ejemplo, lo que le pedí a la Virgen es que nos ayude a que la gente esté bien de salud, sobre todo, ¿no? Y le pedí también y le dije de que no solo rece por nosotros y esté con nosotros, sino que también nos recuerde que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, Ujú. que los milagros y las cosas buenas que ella quiera no se van a resolver si es que nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿no? Vale. Señor Guzmán, la última pregunta y con una respuesta súper rápida. ¿Qué libro, cuál fue el último libro que leyó? Estoy terminando de leerlo, Cómo mueren las democracias, de Steve Levitsky, ¿no? Que cuenta exactamente lo que está pasando en el Perú, Ujú. ¿no? Él dice que las democracias ya no caen por tanques, ¿no? Sino que las democracias caen por personas que justamente se insertan en la democracia y la hacen implosionar desde dentro, ¿no? Y cómo, por ejemplo, malinterpretando o manipulando las propias leyes democráticas, encontrándole los vacíos, ¿no? Que es Ujú. exactamente lo que ha hecho, por ejemplo, Acción Popular y otros partidos cuando intentaron vacar al presidente, cuando Claro. lo vacaron, cuando trataron de dar golpe de Estado. Entonces es un libro muy, de mucha importancia en la actualidad. Yo se lo recomiendo a todos, Ujú. a todas las personas. Es un Vale. muy buen libro. Bien, señor Guzmán, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Oscar, muchísimas gracias. Espero que haya otra oportunidad. Cuídate bastante. No, claro que sí, muchos éxitos. Bien, fue Julio Guzmán, candidato a la presidencia por el Partido Morado. Si usted quiere leer esta entrevista, por supuesto que lo puede hacer en la edición impresa de este domingo de Perú 21, que a partir de ahora, todos los domingos, va a tener a los candidatos presidenciales, las personas que quieren manejar los hilos de este país. Por supuesto también en nuestra página web www.peru21.pe. Mi nombre es Oscar Quispe, esto fue Tribuna Electoral, permiso.